obras del Eterno. Galaxias cantan de su inmensidad, y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena
mejor aventura es ser un conquistador. Imitar a Jesús, quien es nuestro guía mayor. La mejor aventura es entregada en mi corazón, enfocada en la misión, rumbo al cielo marcho yo. La mejor aventura es ser un conquistador. Hola queridos conquistadores, una alegría poder saludarlos nuevamente en el estudio bíblico de nuestra clase especial de conquistadores. Felicitarlos por el esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento de crisis, de dificultad. Estamos orando bastante por ustedes, por su familia, por sus clubes, para que Dios proteja y pronto podamos salir de la situación. Pero qué bueno que están enfatizando el estudio de la Biblia. No podemos parar de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro conocimiento de la Biblia. El tema de hoy, el tema número 5, naturaleza pecadora. ¿Qué significa esto? Antes de poder meditar en la Biblia, yo quiero compartir, miren ustedes las imágenes que ven aquí atrás. Estos animalitos ahí muy hermosos, ¿verdad? Son los leopardos. Existen más de 14 subespecies aproximadamente, 14 allí, desde África hasta la China. Y estos animales se camuflan muy bien por sus manchas ahí en las sombras, en los arbustos, para poder cazar a sus presas. En Sudamérica tenemos el jaguar, en Bolivia tenemos el jaguar, en Brasil también. Y este jaguar es un poco diferente, es más grande, sus manchas son forma roseta, el jaguar es un poco más delgado, sus manchas son circulares y es interesante. Los estudios dicen que estos animales sufren algunos cambios en el color de su piel, y esto ocurre por la variación de la naturaleza, ¿verdad? Y algunos nacen negros, completamente negros, pero si se puede ver bien de cerca, se notará todavía que siguen teniendo manchas a pesar de que están negros completamente. Y esto me hace recordar un versículo de la Biblia que, que dice aquí en Jeremías capítulo 13, versículo 23, podemos leer juntos, dice: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Miren, el versículo es interesante. Eh, por más lindos, por más hermosos estos animales, ellos van a seguir siendo feroces, siendo salvajes, porque por más que los veamos de un solo color, ellos de cerca allí todavía siguen teniendo las manchas. Y esto me hace recordar a este mundo, como dice acá, ¿no? ¿El ser humano será que siempre fue malo? ¿Dios creó el mal? ¿Qué fue lo que pasó en la creación? Ustedes conocen la historia. El enemigo de Dios pecó contra Dios, se puso en contra de Dios, fue en contra de la ley de Dios y trajo esta conducta, esta rebelión al ser humano, a este mundo. Y eso es lo triste. Hoy en el estudio ustedes van a repasar, tú vas a repasar cuáles son los 10 mandamientos, cuál es la ley de Dios. Yo sé que tú la conoces, pero queremos que tú la tengas en la mente y en el corazón en todo momento, para que tu vida sea guiada, sea dirigida, tú la puedas vivir de acuerdo con esta ley que es la ley de Dios. Que Dios bendiga tu vida, cumple con todos los requisitos, con todos los desafíos de este tema de hoy, de esta clase bíblica, y Dios bendecirá tu vida. Amén. Muy buenas tardes, queridos conquistadores, bienvenidos a lo que es nuestra clase bíblica. Estamos estudiando el estudio bíblico, el misterio de los dos libros. Hace algunas semanas hemos parado nuestro estudio, sin embargo estamos de vuelta con ganas de seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesús. El tema del día de hoy, que ya nuestro pastor Samuel Parada nos hizo la introducción, tiene que ver con naturaleza pecadora. Es un tema muy interesante que ahora vamos a estar estudiando. El versículo que nos va a dar énfasis o nos va a dar una introducción a este tema está en Jeremías 13:23, que dice:
¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Bueno, nosotros como seres humanos estamos tendientes, ¿no? Con la tendencia a hacer el mal. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy y ver cómo el Señor nos puede ayudar a cambiar nuestro carácter y más bien estar siempre dispuestos a hacer el bien, a hacer la voluntad de Dios. La ley de Dios. Estudiamos que el hombre fue engañado por los ángeles, enemigos de Dios, y ahora las consecuencias de la pérdida del dominio sobre este mundo se extendieron sobre todo lo que él controlaba. Esto quiere decir que cuando el hombre pecó, entregó el dominio de la tierra a las manos de Satanás. La primera pregunta dice, ¿por qué los animales se volvieron feroces? ¿Por qué el hombre es violento, corrupto y egoísta? Estas son preguntas muy importantes que las vamos a resolver en esta tarde. Vamos a leer, invito a que abran su Biblia por favor, en el libro de Romanos, el capítulo 8. Yo estoy leyendo la aplicación de la Biblia en la app del Conquistador. Dice la palabra de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos versículos nos muestran de que la creación está buscando la forma de liberarse también del pecado. Por eso es que los animales se volvieron feroces. Desde la entrada del pecado, tanto el animal como el ser humano se fue haciendo cada vez más malo, cada vez más egoísta, cada vez más corrupto, cada vez más violento. Por eso es que nosotros vemos tanto en la naturaleza, en los animales son bastante feroces, los animales son salvajes, ¿verdad? Pero no porque Dios lo haya creado así, sino es porque el pecado entró en este mundo y corrompió todo lo bueno que el Señor había hecho. Vamos a ver algunas opciones. ¿Por qué los animales se volvieron feroces? ¿Por qué el hombre es violento, corrupto y egoísta? La primera opción es, Dios se enojó con los animales y los castigó. El hombre, debido a su rebelión contra Dios, fue sujeto a la muerte, y como él era Señor de la creación, la muerte pasó a todos los seres que estaban bajo su dominio. Y la última opción, los animales evolucionaron luchando unos contra otros. Aparentemente las tres opciones tienen algo de verdad. Sin embargo, tenemos una sola respuesta correcta para esta tarde, y lo voy a marcar ahora. El hombre, debido a su rebelión contra Dios, fue sujeto a la muerte, y como él era Señor de la creación, la muerte pasó a todos los seres que estaban bajo su dominio, como le había dicho al principio de esta pregunta. El ser humano, al apartarse de Dios, llevó a este mundo a la ruina, a la situación en la que estamos viviendo hoy. Tanto en animales como en personas se nota la violencia, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Los seres humanos nacemos buenos o pecadores? Esta es una pregunta de mucho debate, ¿verdad? Sin embargo, vamos a dejar que la Biblia nos responda. Vamos a ir al libro de Salmos. Al libro de Salmos, el capítulo 51. Salmo, el capítulo 51, el versículo 5. Dice la palabra de Dios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Miren, ¿no? Qué versículo tan duro, ¿no? Aquí nos dice que en maldad me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que nosotros tenemos esa tendencia hacia el mal. Vamos a ver entonces las opciones que tenemos para esta pregunta. Nacemos en pecado, nacemos buenos y empeoramos con el tiempo. La respuesta correcta para esta pregunta es, nacemos en pecado. Lamentablemente nosotros nacemos en un mundo que es tendiente hacia el pecado. Nosotros tenemos la desventaja de nacer en un mundo que nos va a llevar hacia el pecado.
Así que es importante que nosotros podamos estudiar la Biblia para diferenciar muy bien lo que es el pecado. Nosotros entonces, según el libro de Salmos, nacemos en pecado. Seguimos avanzando. La pregunta número 3. ¿Cómo podemos librarnos del pecado y lograr obedecer los mandamientos? Vamos a leer primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 1 al 6. Vamos a leer entonces primera de Juan. Estoy buscando en este momento el capítulo 2, los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La pregunta decía, ¿cómo podemos entonces liberarnos del pecado y lograr obedecer los mandamientos? La única manera que podemos hacer es acercarnos a Dios. Nuestro Señor Jesús nos puede librar del pecado. Aquí los versículos nos decían claramente, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo estoy seguro que todos hemos pecado en algún momento, o capaz ahora mismo tenemos algún pecado que no hemos confesado a Dios. Y aquí está la respuesta. Dice, tenemos a Jesucristo, el justo. Tenemos que acercarnos a Él y confesar nuestro pecado, como ya hemos leído en otras lecciones, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Jesús, presentar nuestros pecados, y el Señor Jesús los presentará al Padre, y de esa manera tendremos el perdón que es tan necesario para nuestra vida espiritual. Dice también la cita que estamos viendo en la pantalla: ahora tiene sentido nuestro voto del conquistador, pues la palabra que define este espacio en blanco a continuación es la palabra por la cual es posible que todo conquistador venza su naturaleza. ¿Qué dice nuestro voto? Dice, por la de Dios seré puro, bondadoso y leal, guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios. Miren, hasta esta primera parte de la ley está basada en los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20. Luego dice, y amigo de todos, que tendría mucha relación con los últimos 6 mandamientos de Éxodo 20. ¿Y cuál es esa palabra? Gracia. Solamente la gracia del Señor nos puede librar del pecado. Tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial. Tenemos que acercarnos a Jesús para así poder vencer el pecado. Seguimos avanzando. Pregunta número 4. Viviendo los 10 mandamientos. ¿Tú ya conoces los mandamientos de Éxodo 20? Seguro que sí. También sabes lo que dicen con respecto al adulterio y a la codicia. Y además sabes que la ley del conquistador valora la pureza. Entonces, en esta clase bíblica de hoy, tú y tu unidad, con la ayuda de los consejeros e instructores, conversarán sobre el noviazgo y los planes de Dios para la sexualidad. Estarás cumpliendo el requisito Romano 4, inciso 1 de la clase de guía. Esto lo dejamos entonces para la clase guía, para que ellos puedan conversar acerca de el noviazgo y los planes de Dios para la sexualidad. Y también va a ser un tema que vamos a estar tocando en nuestro grupo pequeño de conquistadores y adolescentes. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a la pregunta número 5. La ley de Dios sirve para proteger y establecer el respeto entre los hombres. ¿Cómo pueden ayudarnos los 10 mandamientos en nuestras relaciones con nuestros vecinos, en la escuela, en las redes sociales y las actividades recreativas? Discútelo con tu unidad y cumple el requisito Romano 3, inciso 3 de la clase excursionista. Yo aquí quiero hacer un pequeño énfasis en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver en nuestra relación con Dios. Ahí nos pide que seamos leales a Dios, que no tengamos otra imagen u otro ídolo que no sea nuestro Dios. También nos pide que no hablemos el nombre de Dios en vano, y también nos pide que guardemos
el día de reposo que Él ya puso desde la creación de este mundo. Entonces estos primeros 4 nos establecen la relación que tenemos con Dios. Pero los últimos 6 nos muestran la relación que tenemos con nuestro prójimo, con nuestros papás. Entonces algo muy interesante, miren. El Señor está preocupado en que nosotros podamos relacionarnos bien con nuestro prójimo. Para Él solamente se eligió 4 mandamientos. Y para la relación entre nosotros como seres humanos nos dejó 6 mandamientos. El Señor está buscando que nosotros tengamos una relación fluida, una relación linda, una relación de camaradería entre seres humanos. Entonces es algo importante que nosotros conozcamos los 10 mandamientos. Y aquí está el desafío para esta semana. Vamos a jugar. Recuerda los 10 mandamientos usando nuestra brújula. ¿Cuál va a ser el desafío en esta semana? Especialmente para los más grandecitos del club. Quiero que me envíen un video donde estén ustedes repitiendo los 10 mandamientos, pero de memoria. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro desafío. Puedes dejarlo aquí en los comentarios del video o enviarlo a nuestro grupo de WhatsApp durante este sábado o el día domingo, que vamos a estar reuniéndonos también en nuestra reunión virtual del club. Seguimos avanzando entonces y llegamos a la decisión. Mi decisión. Deseo obedecer y honrar los 10 mandamientos en mi vida. Creo que esto es muy importante. Tenemos que nosotros obedecer y honrar los 10 mandamientos. Esta es una decisión que debemos tomar. Y quiero leer nuevamente este versículo del libro de Juan, capítulo 2, el versículo 4. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren, guardar los mandamientos también es una forma en que nosotros demostramos que estamos siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Los 10 mandamientos no nos salvan, sin embargo los 10 mandamientos son un espejo donde nosotros podemos ver el pecado que hay en nuestra vida. Si no hubiera los 10 mandamientos, ¿cómo podríamos saber que estamos haciendo mal? Entonces es importante que los conozcamos, es importante que los guardemos, es importante que nosotros los podamos obedecer. ¿Está bien? El desafío entonces está listo. Espero que ustedes me manden los 10 mandamientos en un video y no olviden la decisión del día de hoy. Decido obedecer y honrar los 10 mandamientos en mi vida. Que el Señor te bendiga y esta decisión pueda ser una realidad en tu vida. Maranata.